Soy el doctor Roberto Campos Navarro y pertenezco al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que voy a platicar es acerca de aspectos que tienen que ver con la ética y la diversidad cultural. Parto de la experiencia personal que seguramente muchos de ustedes como especialistas o residentes que van hacia una especialidad han tenido. Cuando realizo mi servicio social en el estado de Tabasco, me encuentro con una población que es rural y distinta a los pacientes que veíamos en la Ciudad de México, aunque estando en el internado en el Hospital General de México, veíamos pacientes prácticamente de muchas partes de la República, pero el ya vivirlo en una zona rural, no indígena, en el estado de Tabasco, me empezó a enseñar que existen otras maneras de concebir el proceso de salud-enfermedad, pero que también hay una diferencia en entender el proceso de la vida y la muerte. Sin embargo, fue durante mis estudios de especialidad en medicina familiar, y lo hice en el oriente de la Ciudad de México, en el hospital del Seguro Social, el hospital número 25, donde me di cuenta de la importancia que tiene el escuchar, entender y comprender las prácticas y las nociones que tienen los pacientes, nuestros pacientes, de nuestras madres de familia que llevan a sus hijos, y tratar de entender aquello que no nos enseña o no nos enseñaba la Facultad de Medicina. Es decir, la tesis que se hizo para poderme graduar junto con otro compañero fue el interrogar a madres de familia que son derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y preguntarles cuáles eran sus nociones sobre la salud y la enfermedad y el conocimiento que tenían de enfermedades. Es que nos dimos cuenta de que esas madres, en este caso eran 50, totalmente elegidas al azar, tenían un conocimiento y un saber sobre la medicina académica y sobre las enfermedades reconocidas por la medicina académica, y estamos hablando de enfermedades respiratorias, de enfermedades digestivas, etcétera, pero que también tenían y tienen un saber y una práctica de enfermedades que no son estudiadas, no son reconocidas por la medicina académica. Y yo creo que esto fue también un parteaguas, por lo menos en mi formación, el darme cuenta de la existencia de otras entidades nosológicas, y ahí empezó a surgir entre ellas el conocimiento que tenían sobre el mal de ojo, sobre el empacho, sobre el susto, la caída de mollera, los malos aires, etcétera, y que también me enseñarían prácticas como el de las ventosas, e incluso visitar una zona cercana a Chalco, que pertenecía al hospital, el conocer por primera vez un temazcal. Esto me hizo comprender la existencia de esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Es decir, nuestro país no es un país culturalmente homogéneo, y no lo es por su propia historia, en la cual tenemos nuestros pueblos originarios, los pueblos que existían antes de la llegada invasiva de los europeos, y que después, ya con la llegada de Cortés y sus huestes, significó
un mestizaje, al cual se añadió precisamente por hambrunas y por enfermedades de las cuales no estaban protegidos los pueblos indígenas. Estamos hablando de la viruela, el sarampión. Resulta que se disminuye la población indígena y se requería mano de obra, y entonces fueron traídos esclavos negros, y esto va a conformar las tres raíces principales de nuestro país. Estamos hablando de nuestros pueblos originarios, de los españoles que llegaron y conquistaron y colonizaron nuestro país durante 3 siglos, y los esclavos negros que fueron utilizados en diversas partes del país, sobre todo en zonas mineras. Llegaron hasta Zacatecas, llegaron a Parral, etcétera, y que en la actualidad forman parte de nuestra identidad como mexicanos. Y esto nos habla precisamente de esta pluriculturalidad, de esta diversidad cultural que existe en nuestro país, y que además se ve añadida con todas las personas que han venido de otros países a lo largo del siglo XX. Entonces estamos hablando aquí de los menonitas, que llegaron desde Alemania y se asentaron en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango, y que ahora se han extendido hacia Campeche, pero también de grupos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, y entonces tenemos libaneses, polacos, rusos, etcétera. Entonces esto va conformando un país con múltiples raíces, y con la cual los médicos mexicanos debemos de trabajar, ¿sí? No solamente es el reconocer la existencia de esta diversidad cultural en términos de hecho, sino también, y esto es muy importante, en el reconocimiento constitucional, jurídico, hacia ellos. El artículo 1 constitucional nos habla precisamente de los derechos humanos y el que se tenga que obedecer a la misma altura jurídica convenios internacionales. Y entre ellos está precisamente el convenio 169, en el que se reconoce a los pueblos originarios y los derechos que tienen estos en nuestro país. No solamente eso, sino el artículo 2 constitucional directamente reconoce la existencia de los pueblos indígenas, y precisamente se habla de que para abatir rezagos ya históricos se requiere no solamente ampliar la cobertura de los servicios de salud, sino que también se debe de reconocer y utilizar la medicina tradicional indígena. Entonces, estamos hablando ya de aspectos jurídicos que van desde la Constitución, pero que además están en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que se plasman también en la Ley General de Salud, en donde los artículos, el 6º y el 93, precisamente hablan de que se debe de promover, desarrollar e inicialmente, de entrada, reconocer la existencia de la medicina tradicional mexicana. Entonces, esto nos significa este reconocimiento a que hablemos de alguna manera de los recursos humanos que tiene la medicina tradicional mexicana, los recursos materiales, donde destaca sobre todo las plantas medicinales, y también todos aquellos procedimientos y rituales y simbolismos que se utilizan en la medicina tradicional. Esto es muy importante porque nos da el contexto jurídico de prácticas que antes se consideraban como clandestinas o se consideraban como ilegales. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el observar una limpia o barrida, pues es un ritual que se hace desde antes de que llegaran los españoles, y que se continúan hasta la actualidad, y que lo podemos observar incluso en el Zócalo de la Ciudad de México, y forma parte de estos rituales. Es una práctica absolutamente legal, no es clandestina. E igual los tratamientos que parecieron raros
a los sacerdotes, incluso a los médicos en la época colonial, que no podían entender en qué consistía el tratamiento del susto y de llamar por su nombre a la persona, de tal manera que todo esto que se hace dentro de la medicina tradicional tiene un pleno respaldo jurídico. Dicho todo esto, lo que puedo mencionarles es que cuando realizo lo que sería el tercer año de la especialidad de medicina familiar, pues tuve el honor y el gusto de estar trabajando en los Altos de Chiapas. Y trabajar en los Altos de Chiapas significa trabajar con pacientes y familiares que pertenecen a una cultura diferente a la mestiza, donde me encuentro, y a mí me tocó estar atendiendo pacientes de origen celtal, de Tenejapa, o también pacientes tzotziles de Sinacantán. A otros compañeros les tocaban otros municipios de los Altos de Chiapas, y lo importante era que teníamos que adaptarnos nosotros a las culturas de ellos y tratar lo más posible de aprender la lengua de ellos, y si no la lengua en forma completa, sí por lo menos las palabras que nos sirven más para el encuentro médico-paciente, es decir, en el encuentro clínico, saber palabras sencillas como diarrea, sanel, o tos, oval, o tos con sangre, sacoval, y uno está ahí pensando en tuberculosis. Es decir, debemos de prepararnos, y eso debería de ser desde las aulas universitarias, a comprender que el trabajo ya en zonas rurales y sobre todo indígenas nos indican un compromiso de tipo ético, nos indican que debemos nosotros de adaptarnos a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de los lugares a los cuales vamos. Y esto resulta también de alguna manera dramático y una tragedia, que uno puede estar llegando a los Altos de Chiapas o bien a Sonora o a Chihuahua y no tener ninguna idea de quiénes son, cuántos son, qué desean, cuáles son sus puntos de vista, cuál es su cosmovisión, sus concepciones de la salud y la enfermedad que tienen nuestros grupos indígenas. Y digo que es una tragedia porque entonces vamos a lo que hemos llamado encuentros interculturales, pero con una gran desventaja, la desventaja de no saber quiénes son ellos. Entonces, en este sentido, a mí me hubiera gustado mucho que cuando hiciera este trabajo en los Altos de Chiapas, ya desde antes yo ya tuviera una idea de quiénes eran estos grupos, que no solamente son los celtales y los tzotziles, sino también son los tojolabales o los zoques o los lacandones, que además llegamos a atender en el hospital de San Felipe Ecatepec, y sería ventajoso el de que ya tuviéramos una idea de quiénes son ellos, cuáles son sus formas de organización, cuáles son sus formas de atención dentro de su medicina, la medicina que ellos practican, y el salto que significa el tener que asistir con nosotros en un hospital. Es decir, cuando asisten ya con nosotros a un establecimiento de salud, sea una unidad médica rural o sea un hospital, es de que ellos ya han hecho prácticas dentro de sus propios hogares, y es lo que hemos llamado la medicina doméstica, pero también han acudido a sus curanderos de diversas categorías, y entonces es muy importante que nos sepamos relacionar con aquellos otros. Y esto fue una política que cambió sobre todo en los años 70 del siglo pasado. Antes ni se tomaba en cuenta la existencia de las parteras o de los curanderos y hierbateros, pensando en términos negativos de que solamente lo que ellos hacían era enfermar más a la gente y además incluso matarla. Sin embargo, con cambios que hubo a nivel internacional, esto es muy importante, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud en los años 70, en pensar
que si se deseaba, en aquellos tiempos se hablaba de salud en el año 2000, se tenía que contar no solamente con la medicina académica, sino con todos los recursos que había en la localidad y en las comunidades. Esto significó el inicio al reconocimiento que significaban los terapeutas tradicionales en nuestro país. No solamente en nuestro país, estoy hablando a nivel mundial. Esto significó el reconocimiento en la India, en África, en China, pero también reconocer que también nosotros tenemos este tipo de prácticas tradicionales. De tal manera que es importante el de que cuando nosotros como médicos estemos trabajando en zonas indígenas, o también cuando veamos dentro de nuestros hospitales pacientes que sean de origen indígena, uno tenga la sensibilidad para comprender, entender que vienen y tienen una cultura diferente. En este sentido, creo que ha sido importante desde los años 70, por lo menos así lo hizo inicialmente el Seguro Social a través del programa IMSS Coplamar, que después se le llamó IMSS Solidaridad y IMSS Oportunidades, ahora Prospera y seguramente en estos siguientes años será IMSS Bienestar. Tengamos la idea de hacer una relación positiva con nuestros curanderos, y que de hecho cuando se inició en el IMSS Coplamar en los años 80 del siglo pasado, se tenían que realizar tres tareas importantes que antes no se realizaban. La primera de ellas es de que todo pasante de medicina o incluso médico contratado en una unidad médica rural tenía que establecer un censo de cuáles y quiénes eran los curanderos que estaban alrededor de esa unidad médica rural. Era entonces reconocer, y eso sucedió en esa investigación que se hizo en aproximadamente 1982-1983, que había parteras, que había curanderos, que había yerbateros, que había hueseros, sobadores, y que había por lo menos 4 de ellos alrededor de cada unidad médica rural, o sea, alrededor de cada pasante en servicio social. Y en otros estados, por ejemplo en Tabasco, se encontraba que había hasta 12 alrededor de un médico pasante. Entonces este ya fue un primer reconocimiento, y además saber quiénes eran, cómo se llamaban, ¿sí? Tener una relación no de invisibilización y no de negación, sino de que existen en las comunidades, y de que antes de que hubieran las unidades, los establecimientos de salud, ya estaban ellos haciendo un trabajo curativo o preventivo. La segunda cuestión la segunda tarea que se pidió a estos pasantes era el de que les preguntaran precisamente a los curanderos cuáles eran las principales enfermedades que atendían. Y ahí entonces nos dimos cuenta, y esto se le llamó las causas de demanda, no necesariamente de enfermedad, que en primer lugar el primer padecimiento que era reconocido por nuestros curanderos era el mal de ojo. En segundo lugar, el empacho. En tercero, el susto o espanto. En cuarto lugar, la caída de mollera. Y en quinto, la disentería. Y más adelante, el octavo o noveno, aparecía incluso la brujería o hechicería. Entonces este era el segundo desempeño que tenían que hacer estos médicos pasantes en servicio social. Y la tercera tarea o desempeño era saber cuáles eran las principales plantas medicinales que eran utilizadas por ellos. Y entonces vino la sorpresa de que la primera planta medicinal más utilizada en todo el país era la hierbabuena, la menta, el poleo, y que ya después aparecía cabellos de elote, y más adelante aparecía el estafiate. Pero entonces nos dábamos cuenta de que esas plantas medicinales utilizadas por los curanderos en todo el país era en realidad parte de nuestro mestizaje, donde están nuestros recursos herbolarios, pero ya combinados con los recursos que vinieron desde Europa.
de tal manera que algo importante es de que todos estos médicos pasantes que estuvieron en esos años en IMSS Coplamar, luego IMSS Solidaridad, de alguna manera tuvieron que realizar esta fase de reconocimiento, de comprensión y de entendimiento a los saberes y las prácticas de nuestros curanderos. Esto fue muy importante, por lo menos esto que se realizó en el Seguro Social, y ya después vendrían otras actividades que se desarrollarían en el Instituto Nacional Indigenista. Estamos hablando a finales de los 80s, donde por primera vez en Cuetzalan, en el único hospital que tenía el Instituto Nacional Indigenista en la Sierra Norte de Puebla, se van a incorporar médicos indígenas, y esto significaba parteras, yerbateros, sobadores, hueseros, incorporarlos dentro de la unidad médica. Esto fue algo pionero que se realizó en el siglo XX y que fue vanguardia en América Latina, que no se había hecho, aunque tenemos el antecedente en el siglo XVI, que cuando se crea el Real Hospital de San José de los Naturales en la Ciudad de México, esto además era un hospital que tenían a su cuidado los franciscanos. Se permitía la entrada de parteras y de médicos tradicionales en general, pero el criterio de ingreso es de que ya estuvieran evangelizados, que ya estuvieran bautizados, que ya estuvieran evangelizados, cristianizados, y esa era la entrada al hospital. Pues se reconocía el gran conocimiento que ellos tenían de sus plantas medicinales, pero también de la cosmovisión de los pacientes, que sobre todo eran de origen nahua y ñañú, es decir, otomí. Entonces, esto que se hizo a finales de los años 80, estamos hablando de 1989, 1990, significó un giro importante, porque el Instituto Nacional Indigenista, junto con la Dirección General de Culturas Populares y el propio IMSS, Solidaridad, Oportunidades, empezaron a hacer un trabajo más sistemático con los curanderos de nuestro país, llegándose incluso a una reunión nacional, 1989, en Huaxtepec, Morelos. Importante porque se platicaron entre ellos las cosas que deseaban ellos, y ellos lo que pedían en aquel tiempo era precisamente saber quiénes eran, cuántos eran en todo el país, es decir, que hubiera un censo de todos ellos, y un segundo era, en ese tiempo, solicitar precisamente una legalización a sus prácticas. Esto tuvo una continuidad, se habían conformado más de 50 organizaciones de médicos indígenas tradicionales, pero lamentablemente al término de ese sexenio se empezó a disminuir los apoyos al Instituto Nacional Indigenista, incluso el hospital de Cuetzalan pasó a formar parte de la Secretaría de Salud, aunque se siguió el proyecto, no solamente en Cuetzalan, sino se empezó a replicar en otros sitios del estado de Puebla, sobre todo sitios indígenas. Actualmente tengo entendido que son alrededor de 15 hospitales con medicina tradicional, y una réplica que se hizo imitando lo de Cuetzalan en Nayarit, en Jesús María, donde también dentro del propio hospital se dejó una sección de medicina tradicional. Después se harían, y esto por parte de la Secretaría de Salud en los estados de la República, algunas unidades hospitalarias en la cual se integraba al interior del espacio hospitalario la sección de medicina tradicional, como sucedió en San Cristóbal de las Casas, y el último de los hospitales creados con estas condiciones fue en el estado de Jalisco, el hospital de Huejuquilla el Alto, para atención de pacientes huicholes. Entonces son esfuerzos
que poco a poco se han hecho en este país para reconocer precisamente la diversidad cultural en la cual precisamente los médicos debemos de estar incorporados. Esto que yo les platico de este servicio de medicina familiar que se hizo y que hice en el estado de Chiapas, me condujo precisamente a tratar de profundizar en las culturas indígenas de nuestro país e iniciar lo que sería la maestría de antropología social. Por supuesto, la Escuela Nacional de Antropología e Historia se quedaban un poco sorprendidos de que un médico general familiar, quisiera estar haciendo estudios de antropología cuando la mayoría lo que desean es hacer especializaciones médicas. Y lo que finalmente sucedió es de que nos aceptaron a la doctora Adriana Ruiz Llanos y a un servidor para hacer los estudios de maestría, y en mi caso hacer un trabajo con una curandera aquí en la Ciudad de México. Esto para mí también fue muy importante. ¿Por qué? Porque darnos cuenta de que nuestro curanderismo no solamente se encuentra en las zonas rurales, en las zonas indígenas, sino las tenemos aquí mismo en la Ciudad de México. Es decir, que nuestro curanderismo también está presente acá, que tenemos parteras, que tenemos sobadores, que tenemos hueseros, ¿sí? Y en este caso con la curandera con la que yo trabajé, Conchita Puga Martínez, toda una experta en curación de susto, y que también, por supuesto, sabía curar mal de ojo y empacho. Importante porque de alguna manera no solamente fue un estudio académico, una tesis que hice con ella, sino también yo fui tomado como aprendiz, de tal manera que sé las maniobras que se realizan para la curación del susto, para la curación del empacho y del mal de ojo. Pero sobre todo el aprender que existe una lógica y existe una racionalidad en los tratamientos que hacen nuestros curanderos. Es decir, muchos de ellos o la mayoría de ellos lo sabe hacer, pero quizá no sepa por qué se hace. Y eso creo que es importante, porque entonces podemos ir viendo cuáles son las razones, cuáles son los motivos que tienen nuestros curanderos para hacer determinados rituales, hacer determinadas maniobras. Esto me condujo y esto abrió un panorama para empezar a estudiar de manera más o menos sistemática una enfermedad popular de tipo digestivo que llamamos empacho. Al tomar este tema, lo hice desde una visión académica, y la primera pregunta que me establecí es: ¿desde cuándo, por lo menos documentalmente, existe una enfermedad en México llamada empacho? Y la gran sorpresa, es que prácticamente desde 1552, y ya en el primer texto hecho por Martín de la Cruz, médico indígena tlatelolca, que virtió a través de Juan Badiano hacia el latín, nos encontramos que ya había esta enfermedad popular bajo el término latín de dyspepsium, es decir, de dispepsia. Y sin embargo, corroborando la existencia de esta denominación, la vamos a encontrar en un franciscano muy importante que fue Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún va a realizar un estudio maravilloso con médicos indígenas desde mediados del siglo XVI, y va a mencionar, entre otras enfermedades, precisamente el empacho, bajo la denominación que todavía existe de ahito. Y dentro de estas plantas medicinales que se mencionan en el libro 11 de
Fray Bernardino de Sahagún, se habla de una planta medicinal que se llama iztauyatl. Y el iztauyatl no es más que el estafiate que se conoce en muchas partes de nuestro país, que es una planta de origen mesoamericano y de que se utilizaba y se sigue utilizando además para la curación de empacho en nuestro país. No solamente fue Fray Bernardino de Sahagún, también el protomédico enviado por Felipe II, el doctor Francisco Hernández, va a recorrer el centro de México, recolectar plantas medicinales y va también a dar idea de que algunas de las plantas medicinales recolectadas e incluso algunas probadas por él mismo van a servir para curación del empacho. Finalmente, finales del siglo XVI, médicos como el doctor Agustín Farfán o el doctor Alonso van a tener libros médicos en los que nos habla precisamente ya de tratamientos sobre el empacho. El empacho como una entidad nosológica propia, que incluso el doctor Jiménez opinaba que era una enfermedad netamente nacional, que solamente se conocía en nuestro país, puesto que ni españoles ni franceses lo reconocían. Por supuesto, el doctor Miguel F. Jiménez, hago la aclaración, el doctor Miguel F. Jiménez, pues no salió de las fronteras de nuestro país hacia Sudamérica y no se daría cuenta que precisamente el empacho lo encontraríamos y lo encontramos en toda América Central, desde Guatemala hasta Panamá, en todo el Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pero también lo encontramos en Sudamérica, desde Venezuela, Colombia, Ecuador hasta Perú, Brasil, Argentina, Chile. Es decir, que tenemos una enfermedad popular que está en todos nuestros países. Esto es de alguna manera relevante, el que conozcamos los médicos la existencia de estas enfermedades. No solamente lo digo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista clínico, porque además, dentro de esta historia de estas enfermedades, tienen su propio tratamiento, ¿sí? Entonces no debemos los médicos hacer simplificaciones fáciles de decir que simplemente el empacho es una gastroenteritis aguda o una enterocolitis, sino entendemos el conocimiento que se tiene sobre el empacho, en el cual, por ejemplo, se reconoce la existencia de un empacho aguado y un empacho seco. El empacho aguado acompañado de diarrea, pero el empacho seco no hay diarrea. Entonces, esto nos indica este tipo de tratamiento, este tipo de pensamiento causal, pero también de formas de tratamiento que son diferentes, donde intervienen purgantes, donde intervienen masajes, sobadas e incluso una maniobra que se llama quebradura de empacho, que es tomar la piel paravertebral, jalar la piel, el cuerito le llaman, y escuchar el chasquido. Escuchar el chasquido significa que se trata efectivamente de un empacho y que si no se oye ese chasquido puede ser cualquier otra enfermedad digestiva. Entonces son conocimientos populares que debemos de ir conociendo, reconociendo, y esto forma parte de el entender que existen otras prácticas curativas que, si de alguna manera han sobrevivido a través de los años, a través de los siglos, es de que alguna utilidad tienen. Si no sirvieran, ya hubieran desaparecido. Y sin embargo, el estafiate se sigue usando, el epazote se sigue utilizando, la quebradura del empacho se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. Entonces, los médicos debemos de saber o deberíamos de ir entendiendo el por qué existe esto. Y esto que les digo con respecto al empacho, sucede lo mismo con el susto. El susto tiene además una cuestión de ser un saber y una práctica prehispánica, ¿sí? Que ya se tenía desde antes de la llegada de los españoles y que entra, y en su explicación, dentro de la cosmovisión indígena. No lo podemos entender a partir de la cosmovisión occidental judeo-cristiana que tenemos,
sino a partir de las cosmovisiones que tienen nuestros pueblos originarios. Entonces, esto que te platico forma parte de la diversidad cultural y en la cual nosotros debemos estar imbuidos, porque se trata precisamente de cuestiones de tipo ético. Precisamente por ser algunas cuestiones de tipo ético, también tenemos que tomar decisiones de si ya tenemos conocimiento sobre estas enfermedades, no debe de darnos ninguna pena, ninguna vergüenza, el de que si tenemos algún paciente que esté empachado o asustado, pues pueda ser visto por un especialista curandero. Ellos tienen su propia especificidad y debemos de reconocérsela. Si bien ellos no han pasado por la universidad, no han pasado por los recintos escolares, ellos tienen un conocimiento que viene desde siglos atrás. Tenemos que reconocer, y esto es muy importante, que nuestras madres de familia, y esto para mí fue lo importante del estudio en la Clínica 25, en el Hospital 25 del Seguro Social, nuestras madres de familia tienen conocimientos sobre estas enfermedades, que ellas mismas, incluso la mayoría de ellas, saben curarlo. De hecho, les pongo el ejemplo con mis estudiantes de medicina, que actualmente tenemos, en donde yo les solicito que entrevisten a sus propias madres de familia, ¿sí?, que lo hagan en un fin de semana e interroguen a su propia mamá con respecto a 4 enfermedades. 1, diarrea; 2, gripa; 3, empacho; y 4, mal de ojo. Lo que resulta de la investigación, los muchachos piensan que sus mamás, y eso es su hipótesis, es de que no saben de esas cosas, que ya son, pues como son estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, e incluso algunos estando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, sus mamás no saben nada de eso. Y la sorpresa que se llevan los muchachos es de que un 70-90% de sus mamás no solamente tienen un gran conocimiento de diarreas y de gripas, sino también de empachos y también de mal de ojo. Y eso además lo presentan ante sus propias mamás, esos resultados, porque lo que tienen que preguntar pues, es el concepto, definición, cuál es su causalidad, cómo se llega al diagnóstico, signos y síntomas, cuál es el tratamiento, la prevención, severidad, riesgos, factores de riesgo y experiencias familiares al respecto. Y en todos los casos, por lo menos en todos los grupos que yo he tenido, siempre han resultado las mamás como conocedoras de este tipo de enfermedades. Y que además, si en todo caso ellas no saben el tratamiento, saben que pueden asistir con alguien que pueda curar de estas enfermedades. De tal manera que esto es importante el mencionar que ha habido un cambio en nuestra Facultad de Medicina. Prácticamente desde el plan de estudios que se dio en 1985, por primera vez se incluyó la antropología de la medicina y se incluyó precisamente también la ética dentro de la asignatura de Historia de la Medicina, de Historia y Filosofía de la Medicina, precisamente de nuestro departamento de Historia y Filosofía, en ese momento con el doctor Carlos Viesca Treviño como jefe del departamento, y ofrecíamos a los estudiantes toda una materia en donde se integraban los 3 elementos. Entonces no solamente la historia, sino también la antropología y la ética. Y sin embargo, a partir del 2010, en el nuevo plan de estudios se estableció que cada una de ellas se diera de manera separada. Esto condujo a que en el tercer año de medicina se tenga de manera obligatoria, y esto es muy importante, la materia, la asignatura
de antropología médica e interculturalidad. Después, los estudiantes verían los aspectos de historia de la medicina y de ética y profesionalismo médico. Para ir finalizando, mencionar con respecto a la asignatura de Antropología Médica e Interculturalidad, que nos reunimos los antropólogos del departamento para establecer cuáles serían los 8 temas principales que corresponderían a las 8 sesiones que tendríamos que dar en el tercer año de medicina, y ahí tomamos esa decisión que tendría que ser, desde que se entendiera qué era la antropología y para qué servía la antropología, que no nos íbamos a dedicar a ver cráneos, huesitos, dinosaurios, fósiles, vasijas ni pirámides, sino que íbamos a ver la interrelación de la antropología precisamente con la organización sanitaria en nuestro país. De tal manera que de todo esto se viera las cuestiones de qué es la cultura, la diversidad cultural, qué es la interculturalidad, que esta interculturalidad se hace presente en la relación médico-paciente, y los aspectos éticos que tienen que ver precisamente con esta visión mucho más integral de la persona enferma. De tal manera que nuestro cometido como antropología médica e interculturalidad dentro del humanismo médico es precisamente darles a los estudiantes de medicina, a nuestros estudiantes de pregrado, pero ahora también de posgrado, esta posibilidad de profundizar no solamente en cuestiones técnicas de la propia medicina, sino también los aspectos de humanismo que debe de haber. Finalizo afirmando que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y nuestra Facultad de Medicina podría catalogarla como la más importante y relevante en las cuestiones de antropología médica en toda nuestra América Latina. Y lo afirmo porque no solamente es una materia obligatoria dentro del pregrado, sino que también a partir del 2012 tenemos una maestría y un doctorado de antropología en salud. Esto quiere decir que somos avanzada vanguardia en nuestra América Latina, y yo creo que es muy importante que ustedes como especialistas o futuros especialistas sepan que no solamente se trata de conocer los aspectos técnicos de la medicina, sino también tener los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos indígenas y con el humanismo en general. Muchas gracias.